tal, Eva? Buenos días. Muy buenos días, Luisma. ¿Qué tal? Buenos días. Ya tocaba, ¿eh? Ya. Madre mía. Claro, tú tienes un listado, ¿no? Bueno, yo tengo un listado de personas con las que puedo hablar y la gente, Eva siempre está ahí, por muchos motivos, ¿no? Siempre estabas ahí, pero por una cosa o por otra, yo que soy el que tiene que activar la invitación, ¿no? La conexión, pues siempre quedaba atrás, ¿no? A veces por los momentos que tenemos cada uno de nosotros, que Sí. no te da el tiempo, y otras veces porque te olvidas, simplemente te olvidas o no llevas tan actualizada esa lista con los contactos, con los, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias, Eva, por acompañarnos hoy. A ti por invitarme, es toda una responsabilidad, ¿eh? Porque viendo los anteriores, pues la verdad es que da un poco de pudor y de vértigo, ¿no? Verte aquí, así que nada, muchísimas gracias. No, ya sabes que esto es muy, muy natural y muy de andar por casa, pero en el sentido de la confianza, ¿no? Yo creo que es de lo que se trata. Totalmente. Al final, más allá de la posición que tenéis, cada uno de los invitados, invitadas que pasáis por aquí, yo creo que a mí lo que más me gusta es la parte humana, ¿no? La parte humana de esas conversaciones o de estas conversaciones que como la que vamos a empezar ahora contigo. ¿De dónde eres, Eva? Pues yo soy de Moreda de Ayer, del concejo de Ayer. De Moreda de Ayer y bueno, de Moreda de Arriba, que es un barrio, ¿no? De Moreda ahí en la ladera del valle. Con lo cual, bueno, también entraremos después en los recuerdos de infancia de esa Moreda de hace años. Lógicamente no es lo mismo la Moreda de hace 30 años o 40. Nada que ver. La Moreda de ahora, ¿no? Oye, ¿sitio preferido de Asturias? ¿Perdón? ¿El sitio? Sitio preferido de Asturias. Claro, es que siendo de Moreda no puedo decir de otro sitio, ¿no? Pero tengo el alma compartida entre Moreda y Gijón, la verdad. Soy Gijón de adopción y soy muy gijonesa. ¿Y algún sitio concreto de Gijón que te guste más? La playa. La playa. La playa, me encanta. Creo que es un lujo poder tener esa playa a la que escaparte y vivir al lado, ¿no? O sea, es una maravilla. O simplemente caminar, ¿no? Mira, el otro día Sí. hice un ejercicio que nunca lo había hecho, que era grabar un paseín por la playa grabándome a mí contando cosas, ¿no? Sí. Que me sirve también de ejercicio, ¿no? Al final es como si estuvieras reflexionando, es como digo yo, es como si estuvieras en terapia, estás reflexionando contigo mismo, contando un poco tus situaciones, ¿no? Pero el hecho de salir al paseo y de ver el horizonte, ¿no? Además es algo que siempre cambia, porque nunca es igual, ¿no? En función del día, de la marea, de los colores, ¿no? Es respirar, pensar a veces o simplemente quedarte observando, ¿no? Sin más. Yo creo que a veces es un lujo que valoramos, como lo tenemos muy cerca, no lo valoramos lo suficiente, ¿no? O sea que bien por ahí. Oye, ¿comida preferida de Eva? El pote asturiano. Es un recurrente que va saliendo, el pote. Es que quien lo prueba. Pero es que aparte sin ninguna duda, o sea, no hay es como lo de Moreda y lo de Gijón sí que tengo más duda, ¿eh? El corazoncito ahí me lucha más, pero con la comida no. ¿Eres cocinita o te cuesta? No, nada. No me gusta nada cocinar, cocino solo cuando hay necesidad y siempre intento ser la que recojo porque no me gusta cocinar, me gusta mucho comer. Oye, ¿música preferida? Bueno, soy bastante ecléctica en el tema de la música, ¿eh? Me gusta mucho jazz, me gusta mucho las rancheras. Soy muy fan de la música mexicana. Las rancheras me encantan. A mí Y también me gusta mucho la música pop también. Entonces, bueno, como ves, hay de todo. Y bueno, pues soy aficionada a la música clásica también. Así que ya ves que tengo un gusto muy variopinto, según el día. Y yo el otro día, hace un mes, no sé cuándo es cuando Spotify te lanza esto a final de año, que te dice la edad que tienes de musical, a mí me salía 72 años. Bueno, pues a mí andará por ahí. A mí andará por ahí. Que después yo pensaba que era malo, pero después me di cuenta, preguntando así alrededor, no iba tan desencaminada la cosa. Los de la generación íbamos todos por ahí más, Sí. más o menos. Oye, ¿algo que te gustaría hacer que no hayas hecho? Buf. A ver, yo creo que los viajes siempre están ahí, ¿no? Porque siempre
siempre es necesario tiempo para viajar a según qué sitios, ¿no? Y el tiempo es el recurso más escaso que hay. Por ejemplo, conozco muy poco Asia y me parece que ahí va a estar el futuro si ya no está ahí el presente. Y lo tengo ahí como un debe, conocerlo un poco mejor, la verdad. Así que eso lo tengo ahí como algo que hay que hacer. Oye, siempre digo, bueno, la gente cuando empiezo a conversar con vosotros y con vosotras, a mí me gusta mucho hablar de la infancia, ¿no? De esos momentos que todos hemos vivido y que lógicamente también han vivido, los que somos padres, pues han vivido nuestros hijos, ¿no? Y los hemos acompañado también en ese camino. Pero ¿qué recuerdos tienes tú de tu infancia, Eva? De Moreda, no sé si estuviste mucho tiempo en Moreda. No, toda la vida. O sea, yo estudié en el Colegio Público de Moreda, en el Instituto Público de Moreda y todos mis recuerdos de la infancia están ahí. O sea, no salí de Moreda hasta que vine a Gijón a estudiar la carrera. Con lo cual mis recuerdos son de ahí y mis recuerdos son de jugar al fútbol. Me encantaba el fútbol a mí de pequeña. Jugar al fútbol en el barrio que había allí en el campo de la iglesia y de andar en bici, de estar por allí, de mis amigas, de todo lo que viví allí, del colegio. Me recuerdo muchas cosas del colegio. Recuerdo, a ver, claro, yo soy un poco mayor y tienes recuerdos de esos colegios que obviamente no se parecen en nada a los de ahora, ¿no? De otra relación con los maestros, con los profesores, de que nos obligaban a hacer labores del hogar a las niñas en aquella época y que a mí eso me traía de cabeza. Yo era muy, muy rebelde en aquel momento, ¿no? Y pues entendiendo que si me gustaba jugar al fútbol, pues imagínate. Con lo cual, bueno, tengo esos recuerdos que son un poco de abuela cebolleta, pero bueno, tengo un fantástico recuerdo. Me siento muy de allí, ¿eh? Aparte, bueno, mis padres, gracias a Dios, siguen viviendo y viven allí y los visito prácticamente todos los fines de semana, con lo cual estoy muy, 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 muy implicada en el pueblo. Y ese vínculo cuando estás en esa zona de las cuencas y estás hacia arriba, ¿no? Estás cerca de la montaña, el puerto, el esquí, ese tipo de actividades las viviste, ¿no? Desde totalmente. Joven. Sí. Yo era socia del Club de Montaña de Moreda, que eran los ultras de Moreda, y íbamos de monte ya desde muy pequeña con el club y claro, el concejo la verdad es que te ofrece eso, ¿no? Tengo recuerdos del Ojo de Buey de Peñamea, tengo recuerdos de subir al Pico Torres, tengo recuerdos de esas maravillas que tenemos allí. Y después cuando empezaba a nevar, que obviamente nevaba mucho más que ahora, porque yo creo que todos los inviernos había una semana que no había cole porque había nieve, porque además todos los chicos desde Felechosa para abajo bajaban al Instituto de Moreda, con lo cual, claro, no bajaba el autobús de Alto Ayer, ¿no? Y la nieve era algo más con lo que vivíamos más en aquel momento que ahora. Y, bueno, pues de subir a esquiar en aquel momento pues a San Isidro, todos los domingos. Yo me acuerdo que iba en autobús con los del grupo montaña, porque en mi casa no esquiaba nadie más que yo. Y la verdad que sí, que es una maravilla de sitio el concejo. ¿Sigues practicando esquí hoy en día? ¿Te sigue gustando? Sí, sigo subiendo. Ahora ya subo con mi hijo, con mi marido y hacemos campamento base en Moreda y seguimos subiendo todos los fines de semana. Sí. Oye, ¿y cómo viviste ese cambio del pueblo a la ciudad, digamos, de Moreda a ese Gijón que cuando tú llegaste en el 89? En el 89, Gijón era un hervidero, ¿eh? Había mucha vida cultural y social en Gijón y después es el choque, digamos, de llegar a... Bueno, el llegar a una universidad, encima a una universidad dura, a una especialidad dura. ¿Cómo llegaste también a ese proceso? ¿Por qué ingeniería? ¿Por qué te aventuraste por esa disciplina? Pues la verdad es que no tenía muy claro lo que quería hacer. La verdad es que iba por ciencias, me daba bien, pues me gustaba mucho la física y me gustaba muchísimo el dibujo técnico.
realmente fue lo que más me gustó de todo lo que era el bachillerato de antes, ¿no? Y me apetecía hacer arquitectura. Yo creo que arquitectura es tan bonito. O sea, yo creo que puede ser una de las carreras más bonitas que hay. Lo que pasa es que, claro, no lo había en Asturias. Y es cierto que bueno, pues oye, en mi casa tampoco teníamos, ¿no? Mis padres no son universitarios, no habían estudiado fuera. Yo creo que era como un salto muy grande, además, marcharme de Asturias, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que también había alguna persona que ya iba a estudiar Ingeniería Industrial de Gijón y, claro, eso, bueno, pues era como más asequible, ¿no? Y sin saber muy bien para qué servía, si te digo la verdad, allí me matriculé. La verdad que fue un poco, bueno, pues también un reto, ¿no? Yo creo que también, bueno, mis padres son los dos, y digo son los dos porque obviamente ya están jubilados, pero bueno, fueron autónomos toda la vida, mi padre carpintero y mi madre teníamos una tienda. Y la verdad es que son gente que han trabajado tanto y que han tenido ese esfuerzo, y yo creo que sabías que el esfuerzo para que tú estudiaras una carrera era muy grande y querías también, no sé cómo decirlo, que se sintieran orgullosos de ti, ¿no? Entonces, estudiar una carrera como una ingeniería, pues yo creo que sabes que tus padres van a estar orgullosos de ti, ¿no? Entonces, bueno, pues me lancé con ese afán, por un lado, de cumplir un poco, ¿no?, esas expectativas, y por otro lado, bueno, porque creía que las asignaturas me gustaban, pero sin saber muy bien para qué servía un ingeniero, o sea, porque aparte es verdad que en la zona de la Cuenca, pues realmente pues es la ingeniería de minas, ¿no? Y muchos de mis amigos pues es lo que estudiaron y tal. Pero bueno, no sé, yo como me gustaba más la parte pues eso de arquitectura, de estructuras, de tal, bueno, pues me tiró más la parte de industriales y ahí me fui. ¿Y disfrutaste la carrera? ¿Disfrutaste esos...? Mucho. O sea, es la mejor época de tu vida, o sea, yo sin ninguna duda. A ver, quiero decir, tengo una vida plena y la verdad es que no tengo ninguna queja, pero la época de la universidad yo creo que es algo para aprovechar, y yo se lo digo a cuando vas a dar a lo mejor alguna charla, algún instituto, es que es una época maravillosa porque conoces a otra gente, claro, lo que tú decías, el primer contraste, sobre todo yo creo, y ahí sí que yo creo que es una suerte si puedes estar fuera de tu casa familiar, ¿no? O sea, si estudias a ver, yo estaba cerca, me iba los fines de semana casi siempre a Moreda, pero el estar fuera de tu casa ya es un plus, ¿no? Porque ahí ya haces otras relaciones, ya no estás con tus amigos de siempre, claro, ya estás con otras personas que no conoces. El primer día no conoces a nadie y eso es una maravilla. Y claro, la vida de universitarios en un sitio, durmiendo fuera de tu casa, estando con amigos, con compañeros, es algo irrepetible. Y después, bueno, claro, llegas de un pueblo a una ciudad, que obviamente no es una gran ciudad, pero Gijón para mí lo era. Para mí aquello era, vamos, Nueva York, o sea, era brutal, ¿no? Bueno, pues vivir en otro entorno, otro contexto, lo que tú decías, la actividad en Gijón en el año 1989, hace ya de ello unos cuantos años, era muy, muy, muy dinámica y había de todo, había cines, bueno, era una gozada, la verdad. Y la carrera en sí, la ingeniería, que es una ingeniería dura, gente, amigos, amistades que sigues manteniendo hoy en día, otros profesionales sí, que te han ido creciendo también, y tanto aquí en Asturias como fuera de nuestra región. ¿Te costó, digamos, el día a día de la parte de académica, de estudio, porque la gente es una carrera complicada? Me costó muchísimo, y quien no diga que cuesta, la verdad, a mí me costó muchísimo, yo estudié muchísimo, y lo bueno yo creo que es el que fui capaz de compatibilizarlo con pasarlo muy bien, pero yo estudié muchísimo, lo comentamos siempre los que somos de la época, en aquel momento, que yo creo que ahora no es así, se vivía mucho dentro de la escuela, o sea, tú estabas allí todo el día. O sea, tú llegabas a las 8 de la mañana, empezábamos las clases a las 8:15 de la mañana y yo me marchaba de ahí a las 9 de la noche. O sea, tú estabas, toda la mañana tenías clases y entrabas en la biblioteca después de comer y estabas en la biblioteca y salías de ahí a las 9 de la noche. De lunes a viernes era esa la vida. Pero bueno, tu vida social también estaba allí. Quiero decir, allí también estaba la gente que ibas conociendo, con la que ibas compartiendo prácticas, con la que ibas conociendo, ibas compartiendo cafés en la cafetería.
bueno, era la vida, ¿no? Y realmente, bueno, pues yo tengo muy buen recuerdo, pero también un recuerdo de que estabas estudiando siempre. O sea, era así. Pero bueno, nada, maravilloso, la verdad. Oye, y cuando uno va pasando los años de carrera y la gente tiene que, bueno, que enfrentarse a esa primera oportunidad laboral o decidir qué seguir haciendo, ¿no? Es decir, sí. Oye, puede ser que empieces ya a trabajar según sales o, bueno, buscas una alternativa que puede ser un máster, una especialización, bueno, otras vías. ¿Cómo viviste tú ese proceso? Ese proceso de estoy acabando. Muchas veces dentro de las propias universidades pues, bueno, surgen ofertas o hay relación con las compañías y aparecen antiguamente serían en los tablones. Sí. Las buenas nuevas, ¿no? Se alquila piso, pero también se ofrece trabajo, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste esa etapa? Pues sí, a ver, en mi época era el plan de estudios de 6 años más proyecto fin de carrera, con lo cual eran 7 años, que fue los que tardé. Es verdad que no acabé los 6 en los 6 años, sino que con los 7 años hice los 6 cursos y el proyecto fin de carrera. Y cuando estás acabando ya, cuando estás ya con ese plan, pues empiezas ahí a mirar esos tablones. En aquel momento había una oficina de relaciones industriales, ¿no? Que era la oficina donde te ponían había una persona que tenía una beca que trabajaba allí y era donde de alguna manera te presentaban las ofertas. Y ahí, pues, obviamente, a lo primero que se moviera, ¿no? En aquel momento, yo creo que ahora hay muchísima más oferta que en aquel entonces. Y yo, bueno, pues la primera que opté, la primera que me llegó, me presenté y era una beca en Malnalón, en Langreo, para trabajar en una startup del sector médico que se llamaba Nadar y que hacían el diseño de discos intervertebrales de columna. Yo hice ingeniería por la rama de mecánica de estructuras. Y bueno, me parecía, bueno, una maravilla aquello. Obviamente gastaba más en gasolina de ir a Langreo que lo que te pagaban, pero... No había las conexiones que hay ahora con Langreo. No, claro, había que ir en coche y bueno, pues obviamente las becas de antes no tenían nada que ver con lo que hay ahora. Y bueno, nada, allí fui y bueno, ya fue una primera experiencia maravillosa con Canal, que era el director y con los compañeros que allí hice, que siguen siendo amigos y obviamente lo seguirán siendo siempre. Y claro, para mí fue muy importante, fue una simple beca, que estuve 1 año, pero para mí fue muy importante porque era una beca en la que mi actividad era puramente técnica, de diseño, de cálculo, ¿no? De estar delante de un ordenador diseñando. Y ahí me di cuenta que no era lo que me gustaba. Ahí me di cuenta que obviamente a mí me gusta mucho la tecnología, me gustaba y me sigue gustando, pero me gusta mucho más lo que hay detrás de esa tecnología. Me gusta mucho más el modelo de negocio que hay detrás de esa tecnología, me gusta mucho más el mercado analizar mercados, qué productos, qué servicios. O sea, me gusta mucho más la parte más económico-técnica que la propia del diseño de tecnología y además creo que se me da mejor, ¿no? Todas las relaciones sociales que eso supone, todas las relaciones interprofesionales que eso supone. Y pues cuando estaba en esa beca, en esa misma oficina de relaciones industriales se puso una oferta ya de trabajo, ya era una oferta de trabajo, ya no era de beca, para trabajar en la Sociedad Regional de Promoción. Ahí sí que era un concurso, ¿no? Era una plaza que salía a concurso y me presenté. Y la verdad es que ahí, claro, cambié totalmente de mundo, ya me metí en la parte, pues eso, más de empresa, de negocio, pero realmente a mí me contrataron para el análisis técnico-industrial de los proyectos de inversión. Uh-huh. Y bueno, pues ahí ya empezó un nuevo mundo y ahí ya pues también hice un MBA, bueno, ya me metí más en la parte de empresa y nada, muy, muy chulo, la verdad, una gran suerte poder haber encontrado eso sabiendo que eso realmente era lo que me gustaba. Y el recorrido que eso después te trajo, ¿no? En el sentido con la parte pública o público-privada, ¿no? Claro. Es que yo entré en la SRP con 26 años. Claro, una yogurina. Es claro, una yogurina total y, bueno, una oportunidad de oro. ¿Cuántos años lleva funcionando la SRP? Antes tenía otro nombre que no recuerdo ahora, ¿no? Sí, la SRP se creó en el 84, con lo cual yo entré en el 97, uh-huh. Con lo cual, bueno, ya tenía
ya tenía un recorrido, sí. Oye, a ver, se quiere condensar porque lógicamente estás en SRP unos cuantos años, después estás en el CEI, unos cuantos años. Unos cuantos años, 7 en la SRP, 10 en el CEI y 8 en el IDEPA. En el IDEPA barra ahora Sequence. Son muchos años, o sea, son condensar todos esos años, pero lógicamente has interaccionado con muchas compañías, conoces el sector empresarial de todo tipo en Asturias, a los profesionales que trabajan, has interactuado con otros empresarios, otras empresas de fuera que a veces querían implantarse en Asturias cuando estabas en la parte más última del IDEPA. Pero de todo este ámbito, o sea, yo por lo menos voy a decir algo que enlaza en la parte que estáis, o sea, todas esas personas que os dedicáis al ámbito público y que muchas veces pues no tenéis el reconocimiento que se merece y demás, o sea, y además a veces no tenéis todas las armas para ejecutar lo que os gustaría ejecutar, ¿no? Por todo lo que supone la parte de auditoría, la parte legal, la parte administrativa, que lógicamente tiene que estar, pero a veces pues ralentiza ciertos procesos que se quieren implementar, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí la gente también tiene que ser consciente de que a veces Eva igual quiere hacer cosas y no puede hacerlas, no puede hacerlas porque hay una ley que determina que para hacer eso tienes que cambiar esa ley, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el ámbito público. Pero de todos esos años, ¿con qué te quedarías? No sé, de experiencia, de vivencias. Las cosas malas no las vamos a contar solamente lo positivo, porque yo creo que seguramente hubo muchas más buenas que malas, o sea que no es un problema. Estoy seguro que es así. Pero ¿con qué te quedarías, Eva? ¿Qué cosas te llenan de todas esas etapas? A ver, claro, fueron 26 años y son muchos años. Es verdad que la época, por ejemplo, de la SRP, que estuve de técnico, ¿no? Y de analista, que fueron esos 7 primeros, fueron los primeros, con lo cual ahí te estás formando como persona, ¿no? Y como profesional, con lo cual, bueno, ahí, claro, de ahí me quedo con que yo crecí técnicamente y me armé, ¿no? O sea, es más, yo si me preguntan, ¿cuál podría ser tu especialidad? Pues mi especialidad es la parte de inversión, capital riesgo, analista de inversiones, porque fue realmente donde me formé técnicamente, ¿no? Y esa es así, con lo cual me quedo con ese conocimiento básico que después me armó mucho para de alguna manera montar una nueva fórmula que era la parte que hicimos desde el CEI. Para mí el CEI fueron 10 años de creación, porque realmente creamos el CEI que ahora mismo está, que obviamente pues desde que lo cogió Cristina le ha dado un empujón brutal. Pero es decir, creamos la base de eso, que ahora es el CEI, ¿no? Y yo me quedo con eso porque fue crear algo como muy desde cero, ¿no? Muy desde la base, ¿no? Casi un papel en blanco, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el CEI? O sea, en el 2005 que yo entré en el CEI, hace más de 20 años, no se sabía lo que era una startup en Asturias, no se sabía lo que era un spin-off, no se sabía lo que era una empresa de base tecnológica y yo creo que 10 años después era una realidad en Asturias, había una comunidad muy fuerte, había programas ya muy potentes, muy sostenidos en el tiempo, que yo creo que la apuesta que ha hecho el Principado de dar esa sostenibilidad a esos programas de empresas de base tecnológica, por ejemplo, durante años, no lo ha habido en todas las comunidades autónomas. Yo creo que ha sido de verdad una suerte. Entonces yo me quedo con eso, con el haber podido crear ese nuevo, no sé cómo decirlo, vertical de economía en Asturias, ¿no? O ser partícipe de eso. No lo creí yo, ni muchísimo menos, porque había mucha gente. Pero bueno, de ser partícipe muy activo de eso. Vale, dejas Sequence IDEPA hace 2 años y pico, ¿no? Sí. En octubre del 23, a 2 años y casi medio ya. Supongo que también a nivel personal y a nivel emocional y a nivel, bueno, pues de dedicación, también cuando alguien no deja algo, pues también supone, bueno, no sé si tristeza, no sé cómo denominarlo, ¿no? Al final somos personas, somos humanos y cuando llevas toda tu vida en un ámbito, pues lógicamente te afecta, ¿no? El que diga que no le afecta, pues no sé, yo no le creería o la creería mucho. ¿Cómo afrontaste esa etapa? Cuando uno
dice, oye, pues por aquí ya no puedo seguir, ¿no? O he decidido no seguir, o otros deciden que no siga, independientemente de eso, ¿no? Uno, ¿cómo se siente en ese momento, Sí. Eva? A ver, pues lo que tú dices, es un cúmulo de sentimientos, ¿no? De sensaciones. Yo llevaba ya mucho tiempo con el gusanillo del sector privado, ¿no? Porque llevaba 26 años en el sector público. ¿Habías tenido más ofertas a lo largo de ese tiempo? Sí, seguro. Pues sí, claro, sí. Y tenía ese gusanillo, pero es que me encantaba lo que hacía. O sea, y yo creo que lo sabe todo el mundo que me ha visto trabajar, ¿no? Disfruté muchísimo, o sea, es que he sido una gran afortunada durante todos esos 26 años, disfruté muchísimo y me encantaba. Y estaba muy enganchada, porque cuando te gusta mucho lo que haces, es verdad que hay cosas que te gustan menos, pero es que el neto era positivo. Pero tenía ese gusanillo porque era una forma también de probarme, ¿no? Porque realmente cuando trabajas siempre para el sector público, ¿no? Hay veces que piensas, es que hay fuera, ¿no? Hay fuera pensando en el sector privado, en el mercado, ¿no? En la competencia, tiene que ser diferente. Y me apetecía probarme, me apetecía dar ese salto. Pero no tenía tiempo para buscar, para de alguna manera ponerme en el mercado, para tal, ¿no? Y bueno, pues es cierto que, oye, siempre hay oportunidades, ¿no? Siempre te llegan oportunidades y nunca me había llegado nada que me llenara. Porque, claro, había sido muy afortunada y tenía un trabajo muy rico en diversidad, muy rico en relaciones, muy rico en contactos, en ver otras cosas. Y claro, para que algo te ofrezca eso, bueno, pues no es fácil. Así que, claro, un cúmulo de sensaciones cuando ya llega un momento en el que dices, bueno, Eva, tienes 50 años, esto o lo haces ya o ya no lo vas a hacer. Entonces, casi es un ultimátum, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezas a reflexionarlo en alto y dices, pues hay que hacerlo. Y hay que hacerlo y, claro, lo primero que piensas es, ostras, es que en lo que yo he trabajado, ya no voy a estar más, no sé si se va a seguir haciendo así o no, te da mucha pena. Después, tus compañeros de viaje. Claro, yo he pasado 26 años allí, pues imagínate, amistades, ya que se mezcla lo profesional con lo personal, bueno, pues todo eso, ¿no? Y también vas a dejar de trabajar con muchas empresas con las que posiblemente ya no vas a ver más. Bueno, nada, es una mezcla de sensaciones, pero que a la vez dices, también tienes que seguir, esto tampoco puedes jubilarte ahí, ¿no? O sea, tienes que seguir. Y después que si echas la vista atrás, ¿no? O sea, si haces esa reflexión hacia atrás, lo que acabas de decir, ¿no? Son muchos años de dedicación. Todos los que hemos interactuado contigo en uno u otro ámbito sabemos que eso que acabas de decir, que te gustaba, que lo pasabas bien, que disfrutabas, que siempre intentabas poner lo mejor de ti, que intentabas ayudar a la gente y a los proyectos que creías en ellos. Unos salen bien, otros no salen tan bien, pero bueno, tener en la parte pública gente, acabas de decir a Cristina, ¿no? También del papel que está haciendo Cris en el CEI, pero tener a gente que viva todas esas cosas como si fueran suyas, ¿no? Totalmente. Sí. Es de agradecer, ¿no? Y lógicamente, pues todos sabemos que en la vida hay cosas que pones esfuerzo, pasión y dedicación y a veces no salen como crees que vayan a salir y otras, sin embargo, que crees que, bueno, pues igual no pusiste tanto, de repente estallan por algún motivo, ¿no? Con lo cual, era lo que decía al principio, pues yo creo que también hay que poner en valor todo ese trabajo que hacéis, las personas que estáis a disposición del sector público para ayudar a los demás, ¿no? Oye, y de repente llega Fundación Caja Rural de Asturias, que yo creo que si tú lo pones, si escribes la carta a los Reyes Magos, podría ser una de esas instituciones, ¿no? Es decir, que dices tú, ostras, pues, ¿por qué no, no? ¿Por qué no seguir ayudando desde otro ámbito privado, pero con mucho arraigo en el territorio, que a mí eso es lo que más me gusta, lógicamente, de lo que estáis haciendo ahora? Pero ¿cómo vives también esa nueva etapa y cómo se genera, ¿no? ¿Cómo surge esa oportunidad? Pues sí, la verdad es que surge la oportunidad y obviamente te confieso que al principio decías, ostras, una fundación de una entidad financiera te lleva también a pensar a esas obras sociales de cajas más antiguas y la primera sensación es, pues ¿qué voy a aportar yo ahí? ¿No? Pues porque tienes un poco esa visión de
una obra social muy vinculada a la parte más asistencial, más a la parte cultural, incluso etnográfica por la tipología de entidad de la que depende la fundación. Y ahí pues tienes que hacer un análisis de lo que tú puedes aportar y yo ahí podía aportar muy poco, ¿no? Entonces, claro, la primera reflexión cuando te llega la propuesta es, ¿pero cuál es el proyecto? O sea, ¿a qué se va a dedicar la fundación, ¿no? Entonces, ahí pues sentí un poco lo que te contaba de mi época en el CEI, ¿no? Ahí sentí un poco la oportunidad de participar en el diseño de lo que se va a dedicar la fundación. Y claro, eso es una oportunidad única. O sea, eso es un lujo. Entonces, sí que es cierto que la misión, el propósito era el desarrollo económico y social del entorno, con lo cual, bueno, pues eso ya era muy relacionado con lo que yo estaba. Es verdad que eso tú lo puedes orientar más hacia un lado o hacia otro, pero bueno, ya el propósito firme estaba muy vinculado a lo que yo había desarrollado en mis últimos años. Con lo cual, me encajaba por propósito y me encajaba por entidad. La verdad es que yo a la Caja Rural la conocía mucho porque son accionistas de la Sociedad Regional de Promoción, con lo cual yo conocía la entidad que era, cuáles eran sus valores, cómo de alguna manera estaban creciendo también, cuál era el proyecto de crecimiento que estaban haciendo tanto en Asturias como incluso planteándose salir de Asturias, y que la fundación pudiera acompañar en ese crecimiento, bueno, pues era una gran oportunidad. Así que la verdad que me gustaba tanto el proyecto que eso hizo muy fácil la transición, la verdad, las cosas como son. Lógicamente tenéis unas líneas estratégicas de desarrollo, ¿no? Está la parte de sostenibilidad, está la parte de innovación y talento, la parte de ciencia, la parte de inversión, de impacto y lógicamente todo eso se conforma dentro de estas líneas de actuación y encima de impacto en el territorio, que yo creo que es algo súper interesante y es lo que a mí más me atrae también de todo esto que estáis haciendo y que creo que desde que lo estáis haciendo muy, muy bien porque ayudáis a muchas entidades diferentes, ayudáis a muchos entornos diferentes, invertís, apostáis, empujáis, dais visibilidad. Yo creo que eso es algo muy, muy relevante para Asturias que necesitamos en nuestro entorno. ¿Qué cosas nos puedes contar de las cosas que estáis haciendo? Yo tengo aquí apuntadas, pero bueno, cosas que nos puedas contar que estéis arrancando, que ya estén arrancadas, que vayáis a arrancar. Cuéntanos un poco tu día a día en ese sentido. Bueno, pues oye, darte las gracias por lo que nos dices, ¿no? La verdad es que estamos empezando, Luisma. O sea, somos una startup, ¿eh? O sea, bueno. Y además así nos consideramos y así trabajamos y eso es otra de las partes bonitas, ¿no? De ser todavía un equipo nuevo que está empezando a trabajar juntos y que estamos poniendo los primeros trazos de lo que va a ser esa hoja de ruta temporal. A ver, lo primero que hicimos fue de diseñar esos ejes estratégicos que tú decías, que serían 4, si bien son 3 verticales, que es la sostenibilidad entendida por la parte medioambiental y la parte demográfica. Entendemos que hay que cuidar ese paraíso natural que tenemos desde el punto de vista de capital natural, pero tienen que seguir viviendo personas allí, con lo cual es esa sostenibilidad doble, ¿vale? Medioambiental y demográfica. La parte de innovación y talento como principales palancas de ese desarrollo económico y social. Y la parte de ciencia, como esa inversión a largo plazo, ¿no? Como ese sí que es ese compromiso, ¿no? De devolver a la sociedad lo que esta nos da. Yo creo que si en algún lugar se entiende es en la parte de ciencia. Y el cuarto eje, que es esa inversión de impacto, es un eje transversal, porque lo que pretendemos es invertir en emprendedores, en startups que tengan ese compromiso social, medioambiental, bueno, de impacto en el territorio. Y ahí fue una de las cosas que más me gustó del posible enfoque de la fundación, por lo que te decía, porque cuando te acercas a una fundación, lo que se entiende como una obra social de una corporación, bueno, pues te aparece la parte filantrópica, ¿no? Y es verdad, es uno de nuestros deberes como fundación. Pero cuando empiezas a analizar, bueno, pues las tendencias en filantropía, cómo estas han evolucionado, ¿no? Y han pasado de, bueno, pues de, como se suele decir coloquialmente, de dar el pez a enseñar a pescar, ¿no? Pues ahí aparece la inversión de impacto en
en el horizonte y me enamoré de esa línea de trabajo, ¿no? Porque, claro, la inversión de impacto es algo que está entre esa filantropía, que de alguna manera lo que haces es un donativo, ¿no? Para cubrir una vulnerabilidad o para cubrir una necesidad que no está atendida por el sistema, y de alguna manera intentas ir hacia lo que es una inversión en ser capaces de que esas vulnerabilidades se cubran con economía, con un modelo de negocio que lo hace sostenible, ¿no? Entonces, claro, realmente es algo que, obviamente, por los grandes filántropos a nivel internacional, en Reino Unido, en Estados Unidos, esto de la inversión de impacto ya lo han descubierto hace muchos años, y ahora en España pues ya realmente hay muchos vehículos también de inversión de impacto y en eso queremos de alguna manera pues ser un agente activo en Asturias, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Me preguntabas. Hemos hecho cosas, llevamos 2 años y sí que hemos hecho muchas cosas. Pero bueno, todavía estamos marcando un poco los inicios de esa actividad, ¿no? El otro día presentabais Paraíso Natur Ventures como una iniciativa novedosa que lógicamente lo que pretende es cuidar esa parte del campo a través de inversión, ¿no? De la parte de apoyo, de nuevas iniciativas. Cuéntanos un poco sobre este proyecto. Pues cuando empezamos a ver que la inversión de impacto podía ser nuestro principal instrumento, pues empezamos también a hablar con otros agentes. Realmente es otra de las vocaciones claras. Nosotros somos un equipo muy pequeño, con lo cual toda la actividad tú también lo hacías, ¿no? Lo hacemos en colaboración con terceros. Ahí empezamos a hablar con mucha gente, con muchas personas y, bueno, pues obviamente activamos también esos socios que tenemos casi como corporación, ¿no? Central Lechera Asturiana, el Grupo Central Lechera Asturiana, somos socios, Caja Rural es accionista de Central Lechera Asturiana y Central Lechera Asturiana lo es de la Caja, con lo cual ahí ya tenemos una relación histórica. Y la SRP, el Principado a través de la SRP, pues lo mismo, ¿no? Caja Rural, como os decía, también es accionista de la SRP y, bueno, pues estábamos ya también vinculados, ¿no? A nivel corporativo. Y, bueno, pues hablando con ellos también Central Lechera Asturiana ya llevaba trabajando, bueno, pues mucho tiempo con la granja, con Capsavida, y habían hecho también ellos sus primeras inversiones. Y la verdad es que, bueno, nos vimos como un buen equipo, ¿no? Las 3 entidades, para lanzar un vehículo de inversión de impacto en el medio rural, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar, ¿no? ¿Qué se puede hacer por revitalizar el medio rural? ¿Qué se puede hacer por ese desarrollo económico-social? Obviamente, el Grupo Central Lechera Asturiana había hecho inversiones muy ligadas a Food Tech, ¿no? Y eso, pues obviamente sigue siendo una de las líneas, pero decidimos pues ampliar más el alcance, ¿no? Ese scope. Y planteábamos 3 verticales, ¿no? Lo primero, sabemos que el medio rural tiene muchos recursos que pueden ser la semilla de actividad económica, pues está la parte de alimentación, pero también está la parte de energía, también está la parte del agua, también está la parte de economía circular. O sea, hay muchos modelos de negocio que pueden dar actividad basándose en los propios recursos del medio rural. Después el medio rural va a tener que reinventarse, sobre todo en la parte de servicios, por esa despoblación, por ese envejecimiento que tenemos que ser capaces de ir revertiendo, y eso va a tener que, bueno, pues promoverse servicios, pero pensados desde otra manera. Ahí entra la parte de innovación y la parte de tecnología, con lo cual servicios para el medio rural sería otra de las líneas. Y después una tercera, que, bueno, somos conscientes también que ese medio rural es una parte de promoción del territorio, ¿no? Una parte de turismo inteligente, una parte de industrias creativas que pueden estar en él, ¿no? Que pueden estar y vivir de él. Con lo cual, bueno, son 3 verticales a los que de alguna manera pensamos que podría bueno, pues impulsarse el entrar, el financiar bueno, pues nuevas empresas en esas fases, además pues pre-semilla, en esas fases semilla, además entrar con capital, ¿no? Porque hay mucho instrumento de deuda, sobre todo en el sector público, y lo que queremos es ser complementarios a todos esos instrumentos. Con lo cual, bueno, realmente creo que puede ser un enlace, ¿no? entre la parte corporativa y la parte rural muy chulo, muy de futuro.
gente, sin duda, toda esa ayuda que llega al entorno rural se agradece porque lo que tú dices, estás abriendo nuevos modelos, perdón, nuevos modelos de financiación para entidades que en esos inicios son necesarias, ¿no? Y a veces les cuesta llegar a ellas, con lo cual yo es de agradecer también ese movimiento de la mano de CAPSA para acercaros a ese ámbito, ¿no? Que además os toca muy de cerca, por lo que tú acabas de decir. La caja rural siempre está vinculado con ese entorno local de Asturias, ¿no? Muy próximo al campo. Oye, ¿y qué es esto de los fondos de derecho de emisión? Que el otro día hablando con otro pedazo de profesional que tienes por ahí cerca, que es Pedro, me decía, tienes que preguntarle a Eva por los fondos de derecho de emisión. A él no le dije nada, pero bueno, que me cuente Eva qué es esto en lo que está trabajando la Fundación Caja Rural de Asturias. A ver, hablabas de esa cercanía que tiene la caja al territorio, ¿no? Y que eso nos permite tener un radar de necesidades y de oportunidades en cada punto de Asturias. O sea, la Caja Rural tiene 116 oficinas en Asturias. Desde Pola de Somiedo a Grandes de Salime, pasando por Los Oscos, por Boal. O sea, tienes una red de detectores de necesidades y de oportunidades. Y una de esas oportunidades que nos apareció, pues viene derivado de todo lo que hay ahora con la parte de la huella de carbono, ¿no? Ahí, pues lo primero, lo que de alguna manera tenemos que ser conscientes es que tenemos que reducir esa huella de carbono global, ¿no? Y a las entidades financieras como la nuestra entidad matriz, pues una de las necesidades que tiene es descarbonizar su cartera de clientes. O sea, tenemos que ser un agente, no solo tenemos que descarbonizarnos nosotros como entidad, sino que nuestros clientes también tienen que dar esos pasos. Con lo cual, teníamos que ser un agente activo en descarbonizar nuestra cartera de clientes. Bueno, viendo qué podíamos hacer, empezamos también a conocer lo que es ese mercado voluntario de créditos de carbono. Es decir, las empresas tienen una huella de carbono, tenemos una huella de carbono y tenemos que reducirla. Entonces, tú puedes hacer planes de reducción, que eso es lo primero que tienes que hacer. O sea, lo que tienes que hacer es reducir. Hay que hacer planes de reducción, pero es cierto que hay una huella de carbono que llega a ser muy difícil de eliminar, ¿no? Es muy lógico que haya una huella de carbono que sea difícil de eliminar. Y ahí entra la compensación de esa huella. La compensación de esa huella a través de acciones en el territorio que de alguna manera puedan compensar. Hay un mercado voluntario de esa compensación y fundamentalmente en España está basado en proyectos de reforestación. Eso es lo que está catalogado, hay un registro que de alguna manera hace que esa compensación sea oficial, estandarizada, y ahí vimos pues que era un mercado muy incipiente, pero que también pues podía traer, por un lado, oportunidades para el medio rural, porque esos montes, esos bosques están en el medio rural y esos créditos de carbono surgen ahí, ¿vale? Entonces decíamos, ostras, pues si hay un recurso que puede llegar a las empresas para compensar, que es valioso y está en el medio rural, a los primeros que tiene que beneficiar ese recurso es a los que viven en el medio rural, ¿vale? No vaya a ser que venga una empresa que esté en Luxemburgo y que compre aquí y que de alguna manera después no quede nada aquí, ¿no? Que se nos vayan los recursos por la frontera, como en muchas ocasiones, ¿no? Entonces decimos, no, eso no podemos permitir que ese recurso no sea aprovechado por el contexto, por su entorno. Entonces ahí empezamos a trabajar, empezamos a ver cómo podíamos nosotros, pues activar esto y, pues lo que hicimos fue un modelo de tal manera que nosotros vamos acopiándonos de esos derechos de carbono que tienen bosques y plantaciones forestales en Asturias, pagamos por esos derechos a los propietarios, a los ganaderos o a las personas que viven en ese entorno, pero no les pagamos en cash, les pagamos en obras de mejora que activan esa vida que ellos hacen ahí, tanto profesional, ganadera, agrícola o personal, ¿no? Un ejemplo, el primer monte que tenemos, el primer proyecto que tenemos, que es en Ibias, en Viares de Arriba, pues llegamos a un acuerdo con las personas que viven allí, que son fundamentalmente personas que viven de la ganadería, y les decimos, nosotros vamos a compraros esos derechos de compensación de carbono,
valorarlos, valorar, ¿no?, cuánto pedís por ellos, pero decirnos en qué especies los queréis, ¿no? Nos hicieron una lista. Esa lista pues era arreglar una carretera, era llevar el agua, la traída de agua a la parte alta de los pastizales, era prepararles hectáreas de pastizales para que por el verano pudieran juntar a todo su ganado en la zona alta, hacer pasos canadienses, bueno, una serie de inversiones, bueno, pues que obviamente eran de unos importes que ellos mismos no eran capaces de asumir. Y bueno, pues fue nuestro primer acuerdo. Llegamos a ese acuerdo, hicimos todas esas obras con una ingeniería y con empresas de la zona, que ya es ese primer impacto que haces allí, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues hicimos todas esas obras, los que están allí viviendo disfrutan de ellas. Es verdad que en el monte es propiedad de muchos que están fuera de allí, pero bueno, se ha revalorizado su zona, pero el dinero no ha salido de Ibias, por decirlo de alguna manera, está allí y eso pues forma parte de nuestro fondo de compensación. Con lo cual, pues ahora lo que hacemos es esas empresas a las que ayudamos además a descarbonizarse, porque hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Reduce tu Huella, en el que nosotros financiamos la consultoría de las empresas para que hagan ese cálculo, ese plan de reducción. Bueno, pues al final les ofrecemos también ese fondo de créditos de carbono y bueno, ya en diciembre ya hicimos la primera venta, con lo cual ya tenemos como todo el círculo, ¿no? Estamos ayudando a día de hoy a 20 empresas a hacer ese cálculo de la huella, a verificarla, a registrarla en el registro del Principado de Asturias y después les ofrecemos la posibilidad de compensar con nuestro fondo, pero bueno, obviamente eso es opcional y ya cada empresa puede compensar como considere, ¿no? Qué bueno, qué interesante, ¿no? O sea, conocía algo de cómo funcionan los fondos de derecho de emisión, pero el hecho de que tengas una entidad que esté apostando por ponerlo en práctica, ¿no? Y volviendo a lo que decíamos antes, de impactar en el territorio, en un territorio en el que todos vivimos y que también nos gusta disfrutar de él, ¿no? Lógicamente es muy interesante y es una nueva vía de ayuda, ¿no? Y de ayudar sobre todo en eso que tú acabas de decir, que esa ayuda se queda allí, ¿no? Que las empresas puedan participar también de esas acciones de mejora, de esas digamos, reformas, de esas adecuaciones, bueno, todo eso que necesita día a día la persona que ha decidido quedarse en el territorio y desarrollar su actividad económica desde el territorio, ¿no? Que yo creo que también es súper importante. Y que compense, claro, y que se dedique después a compensar la huella de carbono que genera una empresa asturiana, ¿no? Porque realmente decimos, oye, son nuestros recursos, ¿no? ¿Por qué vamos de alguna manera, a perder esos recursos para compensar una huella de una empresa que esté en Alicante, ¿no? Que se podría, que no hay ningún problema. Pero bueno, ¿por qué no aprovechamos, ¿no? Y hacemos un poco también de nuestro capital natural, de alguna manera que revierta en nuestra región? Oye, y ahora de repente, lógicamente son cosas que se valoran, que se estudian, que se aprueban. Os estáis liando a adecuar un edificio maravilloso y precioso en Oviedo, que para mí es uno de los sitios más representativos de mi juventud, porque paraba mucho por esa zona, por la antigua Facultad de Derecho. Ahí había una galería de arte antiguamente que también visitaba bastante. Hubo grandes exposiciones en ese espacio que ahora estáis adecuando y va a ser la sede de la Fundación, ¿no? De la Fundación Caja Rural de Asturias. Y encima habéis sido efecto atracción porque ahora el grupo Paraguas de Marta Seco y de Sandro han cogido el edificio de ahí al lado para, lógicamente, hacer otros negocios, ¿no? Pero bueno, siempre está bien que dinamices algo y de repente otro edificio histórico, el de Logos, que estaba ahí parado, se reactive también o se vaya a reactivar con un proyecto, en este caso del ámbito de la comida, de la gastronomía y de ámbito turístico también. Pero ¿cómo estás viviendo ese proceso? ¿Hace cuánto que empezó? ¿Qué plazos tenéis? ¿Y qué os gustaría que ocurriera en ese espacio, no? La verdad es que, estamos muy ilusionados. Como tú me dices, es un sitio precioso en Oviedo que la verdad es que era, pues triste, ¿no? Que una calle así tuviera tantos edificios, cerrados y la verdad es que estamos muy contentos de que, además de nuestro proyecto, pues haya el del Grupo Paraguas, que
son unos emprendedores asturianos de los que podemos sentirnos muy orgullosos, ¿no? Desde que empezamos la nueva etapa de la fundación, bueno, pues empezamos a detectar, ¿no?, que necesitábamos un lugar como punto de encuentro. Porque, claro, hacemos mucha actividad con muchas entidades que están repartidas por el territorio, y cuando queremos hacer eventos, cuando queremos hacer reuniones, cuando queremos poner en común todos esos proyectos, pues bueno, al final siempre tienes que ir, pues obviamente, o a un recurso público, ¿no?, a un palacio de congresos, a un edificio del sector público, o bien pues ya te vas a un hotel. Bueno, pero era como un poco impersonal, ¿no? No teníamos un lugar donde hacer esa actividad. Y realmente, bueno, pues cuando empezamos a pensar, oye, pues tiene sentido que la fundación tenga un local, pensamos, sí, pero tiene que ser un local que pueda aglutinar toda esa actividad, ¿no? Que pueda ser un punto de encuentro de nuestras comunidades, como decimos nosotros, ¿no? De la comunidad de excelencia, que son todas las personas que reciben una beca nuestra, de esa comunidad de empresas con las que estamos trabajando en reducir la huella, pues de todas las empresas y entidades con las que hacemos los proyectos de impacto, que tengan además un sitio, bueno, pues en el centro de Oviedo, y que sea un escaparate de todos esos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a buscar, y bueno, es verdad que en una ciudad es difícil encontrar en el centro un espacio, bueno, pues con esas características. Y la verdad es que cuando surgió esta oportunidad, bueno, nos pareció un lujo porque, claro, es un local en un edificio histórico catalogado, con lo cual es precioso en sí mismo, pero además tiene en la parte del patio de vecinos, por decirlo de alguna manera, tiene una nave que además tiene un valor histórico porque tiene una cubierta de Sánchez del Río maravillosa, y que se presta pues a eso, a ser ese punto de encuentro. Con lo cual ahí, bueno, pues lo que pretendemos es que como decimos nosotros, ¿no?, nosotros queremos dar vida al territorio. Bueno, pues nosotros ahí queremos que sea un espacio lleno de vida, queremos que sea un espacio en el que ocurran muchas cosas, y sobre todo lo que queremos es que sea pues ese escaparate de todas las cosas que pasan en el territorio, que tengan también un escaparate en el centro neurálgico de Oviedo, ¿no? Porque las cosas hay que hacerlas, pero también hay que contarlas, y que se sienta la gente, bueno, pues de alguna manera vinculada a ello, ¿no? Que sea como ese punto de enlace entre lo urbano y lo rural en el centro de Oviedo, ¿no? Eso es lo que pretendemos. ¿Y qué plazos tenéis? Porque bueno, lógicamente es complicado, pero cuando las obras, permisos, licencias, espacio catalogado... Sí. A ver, hay... Sorpresas. Ahí, bueno, eso sí que es la parte un poco más, ¿no?, que nos está generando como un poco mucha ansiedad, porque nos gustaría que estuviera ya. Pero obviamente las cosas ambiciosas como es ese proyecto va a requerir su tiempo. Es un edificio catalogado que va a haber que hacer una reforma muy importante. Estamos todavía en fase de proyecto arquitectónico, con lo cual todavía no tenemos todavía el proyecto finalizado, lo finalizaremos en las próximas semanas. Y después iniciaremos todo el proceso de licencia, ¿no?, de solicitud de licencia, de búsqueda también, bueno, pues de la empresa que vaya a ejecutar las obras. Y bueno, va a llevar su tiempo, ¿no? Realmente, oye, pues si establecemos un periodo de 2 años, bueno, pues no creo que sea mucho antes, y esperemos que no sea mucho después, ¿no? Pero yo creo que sí, que marcarnos el objetivo el 2028 para abrir las puertas, pues sería un objetivo, yo creo que factible, a la vez que, bueno, pues ambicioso. A ver si podemos. El 2028 es año olímpico, con lo cual es un buen año el 28. Buen año. Sí. Y si no, cuando llegue. Lógicamente son proyectos icónicos, son proyectos que seguramente van a tener una gran repercusión y que van a ayudar a muchas entidades también a dar visibilidad a sus proyectos y a todos esos colaboradores que tenéis alrededor. Lógicamente, pues es algo que esperaremos con paciencia y con ilusión. Oye, Eva, ¿cómo ves Asturias en toda esta...? Mira, es una pregunta que hace tiempo que no hago a los invitados, invitadas que pasan por aquí, ¿no? Toda tu trayectoria en la parte pública, toda tu trayectoria ahora de muy, muy cercana al territorio. Sabes que yo soy optimista siempre. ¿Tú eres también optimista? Sí, soy optimista, y además yo creo que tenemos motivos por los cuales serlo, ¿eh? Es verdad que el contexto mundial tampoco está para tirar cohetes, con lo cual eso contamina todo, ¿no? Yo creo que hoy en día tampoco hay que ser naif, ¿no? Hay que ser consciente de que estamos en un momento complejo. Pero yo creo que Asturias tiene unas capacidades únicas.
Y sí que creo, y lo hablaba el otro día, yo creo que la marca de Asturias, que es una marca conocida y reconocida fuera de aquí, se le asocia muy bien con la parte más natural, con la parte de calidad de vida. Yo creo que nadie duda en España y en muchos lugares del mundo de que Asturias tiene una calidad de vida altísima, en que es un lugar precioso, en el que tenemos una gastronomía envidiable. O sea, toda esa parte yo creo que está asociada a nuestra marca y eso no se discute, ¿no? Pero yo creo que tenemos una parte de capacidades industriales, que las tenemos, ¿eh? Es cierto que en un proceso de transformación, pero las tenemos. El elenco de empresas industriales que tenemos en Asturias, que es verdad que están en un momento pues difícil, pero es que las tenemos. Es que hay muy pocas comunidades autónomas que tengan un perfil industrial como el que nosotros tenemos. Una industria de procesos, una industria química, una industria del sector siderúrgico, una industria de transformación metalmecánica. O sea, eso no se hace de un día para otro y nosotros lo tenemos. Y eso nos está permitiendo abordar mercados como el mercado de la defensa desde una posición muy ventajosa. Tenemos una parte tecnológica que ya lleva unos años, ¿no? Como hablábamos, yo creo que en estos últimos 15 años que ha crecido muchísimo y que también están desde Asturias trabajando para todo el mundo. Tenemos grandes campeones ahí. Y tenemos pues una parte de formación, bueno, pues obviamente con nuestra maquinaria que es la universidad, pero también con una parte de centros de investigación que yo creo que es un complemento muy potente. Entonces, si ahora mismo fuéramos capaces de a esa marca de Asturias trasladar la parte de calidad de vida, pero la parte también de industria innovadora, o sea, es un binomio imbatible, o sea, pero totalmente. Si además yo creo que, bueno, pues de alguna manera somos capaces de vertebrar un poco más el territorio, ¿no? Que es en lo que nosotros estamos, que no esté todo concentrado en esta zona centro, ¿no? Y que aprovechemos también, porque, bueno, los problemas a veces abren oportunidades, ¿no? Esos problemas que se están generando ahora por esa, bueno, masificación de las grandes ciudades que a nivel de vida, de coste de la vida, bueno, pues se va a hacer imposible, ¿no? Si eso somos capaces de que de alguna manera vertebre un poco el territorio, yo creo que en Asturias tenemos unas muy buenas comunicaciones. Bueno, yo creo que el futuro de Asturias a corto y medio plazo, yo creo que es muy bueno, muy positivo. La verdad es que yo soy muy optimista, pero de verdad porque creo que hay mimbres. ¿Que hay que hacer las cosas muy bien? Por supuesto. Es que si no se hacen bien, ni teniendo todos los recursos del mundo, ¿no? Como hemos visto en muchos países, se consigue, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que tenemos los mimbres. Tenía una reunión con Indra. Tuve hace 2 o 3 semanas una reunión en Madrid con ellos porque se pusieron en contacto conmigo por este movimiento que da visibilidad a lo que ocurre en Asturias, ¿no? Y lógicamente ellos están buscando con ese desembarco que están haciendo en este caso en Gijón, con esa apuesta que están haciendo por el tema de la defensa, etcétera, pues están buscando entidades que les ayuden a dar visibilidad a esto que están haciendo, ¿no? Y yo les hablaba el otro día de ti. O sea, les hablaba tanto en la reunión que tuve en Madrid como en la que tuvimos ayer, en la que estuvo participando también otra persona que es Miguel Santiso de Conecta, que lo conocerás también, una empresa asturiana que están también del ámbito de comunicación, que están haciendo las cosas bien. Pues yo lo que estoy haciendo es un poco de conector, ¿no? También les hablé de Compromiso 21, que ya están en contacto por otro lado con ellos, pero no conocían las interlocutoras con las que nosotros estamos hablando, que eran de temas de employer branding y todos los que gestionan todas las contrataciones que se van a hacer ahora. Ese equipo, pues lógicamente les hablé también de Reyes para que hablen con ellos y estén en contacto. Yo creo que esa es la labor, ¿no? Pero cuando me preguntaban, yo les decía, mira, lo que tienes que hacer es estar cerca del territorio. O sea, está muy bien que vengáis aquí, joder, todo lo que quieren hacer es 800 personas quieren contratar a 1 año y medio, pero también tienes que conocer las realidades de lo que ocurre en el entorno. Es decir, y entidades que están haciendo las cosas bien, con las que podéis hablar, si es que no habéis hablado, ¿eh? Igual no aplica, pero ayer les hablábamos de la Fundación Caja Rural de Asturias. ¿Por qué? Porque estáis haciendo muchas cosas en ese sentido que yo creo que tienen que tener en cuenta cuando alguien quiere hacer cosas, porque no se trata solamente de lanzar esas ofertas de trabajo, se trata de conocer dónde están esas personas en la vida real, ¿no? En los momentos reales. Y encima, perfiles a veces muy jóvenes, que son los chavales o las chicos jóvenes que acaban una carrera, o perfiles más senior que tienen también la
posibilidad de engancharse pues a una compañía como puede ser Indra, Site, que es la parte tecnológica de esta compañía, ¿no? Entonces, simplemente para que también cosas que están ocurriendo y que a veces, como tú bien dices, hay muchas oportunidades que están ahí y que a veces yo creo que, fíjate, o sea, yo soy un amante de Asturias, soy un amante del Asturias paraíso natural, pero ese paraíso natural también a veces hay que ponerlo en contexto el que tú acabas de decir, ¿no? No solamente es natural en la naturaleza que tenemos, el buen clima que tenemos, las posibilidades de diversión, de comida, de montaña, mar, nieve, todo lo que hablamos al principio, sino que hay muchas compañías, hay muchos profesionales que están haciendo cosas que las quieren hacer, que quieren tener continuidad a sus proyectos y que están intentando cambiar también ese territorio próximo en que estamos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por también darte, secundar esa visión que tú tienes, ¿no? de Asturias. Oye, Eva, muchas gracias por tu tiempo. Siempre es muy agradable hablar contigo, siempre nos encontramos en saraos, como decimos, ¿no? En eventos que al final no hay, es un hola y adiós porque tampoco tienes tiempo a reflexionar o hablar con detenimiento, y para mí este espacio también sirve para eso, ¿no? Para conocer un poco más y dar a conocer, en este caso, a Eva Pando, persona / profesional, pero sobre todo, pues bueno, en un momento que tenemos de paz, por decirlo de alguna manera, poder también intercambiar estas opiniones. Con lo cual, muchísimas gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estáis haciendo con el equipo que tienes dentro de la Fundación, pequeño pero currante y multidisciplinar. Así que muchas gracias por todo lo que estáis haciendo y lo que vais a hacer, Eva. Nada, muchísimas gracias a ti, Luisma. La verdad es que tu labor de conector, ¿no? Como muy bien acabas de describir con el tema de Indra y con muchos más, es tan valiosa y realmente aporta tanto valor a un territorio como el nuestro, que de verdad la que te doy las gracias soy yo a ti por todo lo que llevas haciendo detrás de Asturias Power, que es un mérito, vamos, brutal de tiempo, de dedicación, de esfuerzo, y realmente lo apreciamos mucho, o al menos yo lo aprecio y lo valoro, y de verdad que gracias a ti por dar esta plataforma y que se pueda hablar de la Fundación, que bueno, pues es ahora mismo es nuestro bebé y eso, tiene esos primeros 2 años de vida, pero esperemos que tenga muchos más y que dé muchas alegrías a la región y a todos los que aquí vivimos. Seguro que sí. Yo lo que más me agrada de esto es la cantidad de amigos que me voy haciendo en el camino, ¿no? Al final, cuando contactas con gente, pues hay gente con la que tienes más feeling, otros con menos, como en cualquier momento de la vida, pero sí es verdad que la oportunidad de tener estas conversaciones con muchas personas de muchos distintos niveles, de posiciones, sectores, lo que te dan es que te dan esa sensación de amistad que muchas veces tejes con estas personas con las que simplemente arrancaste una conversación y se han derivado en una amistad muy agradable, o incluso la posibilidad de que esas personas inviertan en empresas asturianas cuando no están aquí, ¿no? Que eso es otra cosa también que me gusta mucho, cuando se provocan esas conexiones que no están previstas, pero que de repente ocurren, pues joder, a mí por lo menos me presta, ¿no? Como se dice aquí en Asturias. Así que Eva, nos vemos en el camino. Cerramos este directo y después los que nos escuchen en diferido, pues que nos escuchen en diferido también, que de eso se trata. Muchas gracias, Eva. Gracias, muchísimas gracias, Luisma.